tiene señal. Sí, yo tampoco la escucho, Me hermano. escucho súper mal. Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todos. Bienvenidos a esta charla del día de hoy. Hoy es martes 14 de octubre. Damos muchas gracias al Señor que podemos estar nuevamente en este estudio, esta serie que hemos iniciado sobre la esposa excelente. Es una bendición poder avanzar ya hasta el capítulo 16. Sabemos que el Señor está obrando grandemente en nuestros corazones, que el Señor nos está dando la gracia de reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, nos está dando la gracia también de avanzar hacia la santidad y de ayudarnos a conformarnos a este estándar tan alto de ser la esposa excelente, pero amparadas en la gracia para lograrlo. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la intimidad en el matrimonio. Y hoy entonces estaremos estudiando, como les mencionaba, el capítulo número 16, en el que hablaremos de la comunicación y también de ese control de la lengua que debe tener la esposa. Entonces será un tema bastante interesante. Hoy nos va a estar acompañando nuestra amada hermana Carito, a quien le damos la bienvenida. Mi hermana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y adelante entonces con el desarrollo de esta enseñanza. Gracias, Dianita. Bueno, buenas tardes para todas mis hermanas. Qué bueno, de verdad, podernos reunir nuevamente hoy, aprender un tema tan importante, como decía Dianita, para seguir avanzando hacia ese estándar alto de la esposa excelente. Y el tema de la comunicación es muy importante, precisamente el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bueno, que el Señor sea propicio a nuestra necesidad y nos ayude a través de esta enseñanza, bueno, a ser cada día más como Él. Y bueno, mis hermanas, hoy voy a iniciar con una breve introducción. Esa introducción la extraje de libro del autor Paul David Tripp, que se llama Guerra de Palabras, un libro muy interesante y extraje como una parte. Me pareció muy apropiado este extracto, así que les pido que estén muy atentas, muy concentradas. Y bueno, estoy segura que la sola introducción, si no hubiéramos dado el nombre del tema, ya sabríamos de qué tema íbamos a hablar. Así que bueno, voy con la introducción. Dice, no importa dónde vivas, no importa lo que hagas cada día. Hay una cosa que haces todo el día, hablar. Hablas desde que dices, ya es hora de despertarse, hasta que te despides con un buenas noches, ya me voy a dormir. Hablas en la habitación, en el baño, en el pasillo y en la cocina. Hablas en el automóvil, en la tienda, en la fábrica y en la sala de juntas. Hablas con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos y con tus compañeros de trabajo. Esto es lo que hacen los seres humanos casi sin interrupción y a menudo sin pensar en lo importante que es para la vida humana. Una de las cosas que nos distingue del resto de la creación es precisamente nuestra habilidad para comunicarnos. Somos personas y hablamos. Tenemos que darnos cuenta de que nuestras vidas están llenas de palabras. La palabra hablar no suena tan compleja en sí misma. Hablar parece tan normal, tan ordinario, tan casual, tan inofensivo. Sin embargo, son pocas las cosas, eh, son pocas las cosas que hacemos que tengan mayor importancia. Y detrás de esa normalidad hay una gran lucha, una guerra de palabras que libramos cada día. Aquí están algunos ejemplos de cómo solemos referirnos a nuestra lucha con palabras, algunas expresiones que solemos decir. Una de ellas, cuando éramos novios jamás imaginé que él me trataría de la forma en que lo hace. Otra, no puedo creer lo que oigo cuando mi hijo me habla. O ella me colgó el teléfono mientras hablaba. Solo me habla bien cuando quiere algo. Parece que nunca hay tiempo suficiente para sentarnos a hablar. Habló por un buen rato, pero yo ni supe qué estaba tratando de decir, porque siempre terminamos discutiendo. Siento que siempre debo estar interviniendo en las peleas de mis hijos. No sé para qué pierdo mi tiempo hablando, nada cambia cuando lo hago. Me habla con tanta dulzura cuando estamos en público.
Algunas veces pienso que sería mejor si simplemente dejáramos de hablar. Bueno, esos son algunos ejemplos. Hermana, te pregunto, ¿alguna vez has dicho algo de lo que te has arrepentido de inmediato? ¿Eres consciente de que has herido con tus palabras a otras personas? Si tus respuestas son afirmativas a estas preguntas, pues esta enseñanza es para ti y estoy súper convencida que esta enseñanza también es para mí. Y bueno, quiero también mencionar algo y es que no solo ustedes serán instruidas, sino que la persona que enseña, yo misma, he sido bastante confrontada antes de ustedes. No por el hecho de estar dirigiendo este estudio quiere decir que ya soy experta o que es un tema ya superado. Todo lo contrario, sigo dependiendo del Señor por completo y aún necesito de su gracia para seguir batallando en este peregrinar. Y bueno, pensando en todo esto de la comunicación, decir es consciente en que lo que dices y la forma en la que lo haces puede herir a otras personas. Vamos entonces a entrar ya un poco más en materia y es que es cierto que las palabras pueden llegar a ser un arma letal para destrozar a tu prójimo, a tu esposo, a tus hijos, mejor dicho, para derribar un hogar. Y es por eso que el tema de hoy, la comunicación, es tan vital. Este es uno de los temas que es transversal a las demás áreas que componen nuestra vida. Este tema de la comunicación es importante en el matrimonio, ¿cierto? En el área sexual, en el área financiera, en el área de relaciones, en la crianza de los hijos. La comunicación es fundamental. Pero podríamos tal vez preguntarnos, ¿realmente merece la pena hablar de comunicación en el matrimonio? ¿No se supone que tal vez por el hecho de compartir tanto con mi cónyuge, pues esto me permite ejercitarme cada día en la comunicación y ya debería yo ser como una experta? Bueno, en efecto, debemos ir hacia esa meta de ser muchísimo más efectivas al hablar, pero es una realidad que es un tema supremamente necesario de abordar y en él tenemos mucho aún por aprender. Así que esta debe ser la meta a perseguir, pero sabemos que en el matrimonio, ¿por qué es importante hablar de este tema en el matrimonio? Bueno, los esposos tenemos ese potencial de herirnos mutuamente con las palabras, con el tono, pero también con la forma en la que decimos las cosas. Muchas veces se usa la ira, la malicia, la mentira, el sarcasmo, dejando atrás la bondad, el amor y la misericordia. Con frecuencia hacemos uso de palabras realmente sin pensar. Tristemente no escogemos lo que vamos a expresar, no tenemos el cuidado de escoger esas palabras, de escoger la manera en la que también vamos a decir lo que queremos expresar. Así que como esposas debemos aprender a comunicarnos con nuestros esposos para cumplir con esa gran meta de no solo ser amantes de nuestro Dios, mujeres sujetas a sus maridos, sino también mujeres ejercitadas en la piedad, mujeres santas para la gloria de Dios. Así que hoy vamos a ver 9 principios que propone nuestra autora para que a la luz de las escrituras aprendamos cómo debe ser nuestra comunicación con nuestros esposos, cómo llegar a ser mucho más efectivas, más asertivas y cómo entonces mostrar a Cristo aún en la manera en la que nos comunicamos con ellos. Vamos a empezar entonces con el principio número 1 y este alude a las malas palabras de una esposa empiezan con malos pensamientos y con malos motivos o malas motivaciones. Y bueno, ¿de dónde salen estos pensamientos y estas motivaciones que son tan malvadas? Mi hermana Diana, yo quisiera que leyeras para nosotras el libro de Mateo, capítulo 15, perdón, versículos del 19 al 20, para que podamos saber de dónde vienen esas malas motivaciones. Claro que sí. El texto conocido por Mateo 15, 19 al 20 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Ah, sí, gracias, mi hermana. Sí, bueno, del corazón. Precisamente como lo dice el texto, ¿cierto? Del corazón vienen todas estas cosas que son horrendas, todos estos malos pensamientos, homicidios, adulterios.
es ahí donde también se gestan las palabras y las acciones, y es que el corazón en las escrituras abarca las motivaciones, los pensamientos, pero contrario a lo que muchas veces se cree, el corazón no es una parte de la que el hombre no tenga control, ¿cierto? Incluso nosotros podemos escoger qué pensamientos albergar, cuáles consentir. Podemos incluso decidir reemplazar nuestras motivaciones. El corazón está también por esto ligado completamente a las palabras, así nos lo recuerda el Señor a través del libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que este es un tema sumamente importante. Nuestras palabras son algo así como una imagen muy cercana que nos permite ver el contenido de nuestro corazón, qué hay en él. Las palabras realmente van a mostrar lo que hay en el interior de nuestro corazón. Y considero que entender esta verdad nos sirve como una premisa para autoevaluarnos. Así nos lo muestra el libro de la autora Marta. Y es que esta autoevaluación nos va a permitir ver si estamos usando mal las palabras o si estamos haciendo uso de malas palabras. Y en caso de que sí, darnos cuenta de que es hora de revisar todo aquello que estamos pensando, que es hora de empezar a estar muy atentas a nuestras motivaciones, ya que nuestra santidad no debe ser simplemente externa, ¿cierto? Algo que se ve desde lejos, sino que la transformación de dónde debe venir. La transformación viene del interior hacia el exterior, es decir, se refleja externamente, pero es un proceso que ha sucedido en el interior. Entonces, esto es fundamental. Y es que no nos podemos conformar a este siglo. Como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que este texto nos deja ver que estamos en una necesidad constante de que nuestro entendimiento sea renovado. Pero, ¿cómo se renueva nuestro entendimiento? Podríamos preguntar, ¿qué debo hacer? Digamos, la clave base, la clave primordial siempre va a ser la meditación en las escrituras, en sus verdades que nos van a recordar la voluntad de Dios. Es necesario entonces leer la palabra de Dios y meditar, pensar en aquello que estás leyendo, orar conforme a las escrituras, de modo que halles cómo aplicarla a tu vida. Esto es muy importante y es que podamos leer la palabra, podamos meditar en ella, pero adicional a esto, estemos siempre con la mente en cómo aplica esto a mi vida. A veces somos muy buenas para pensar en, ve, este texto está como muy bueno para tal hermana, pero en realidad cuando nos acerquemos a las escrituras lo hagamos de una manera tan personal y con una motivación tal de crecer nosotras que podamos encontrar nuestras propias fallas por la obra de su espíritu. Bueno, y aquí viene un ejemplo. Si batallas con la ira hacia tu esposo por su forma de ser, por su forma de decidir o de pronto porque piensas que él podría tener tal vez un liderazgo más fuerte y no lo tiene o porque tal vez consideras que es lento, bueno, no sé, tantas cosas que podría uno pensar de su esposo. Entonces, este es el ejercicio que puedes hacer y es ir a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 5, que nos recuerda. El amor no se irrita, perdón, capítulo 13, versículo 5, donde nos dice el amor no se irrita. Voy a leer esta porción de la palabra, voy a pensar en ella, la voy a meditar, voy a estar constantemente yendo a ella, la voy a memorizar, pero adicional a eso la estoy aplicando a mi vida, reconociendo que en realidad estoy teniendo un amor que no es un amor verdadero, ¿cierto? No, no estoy teniendo esa actitud que Dios quiere que yo tenga hacia mi esposo. Entonces, cómo la palabra de Dios nos ayuda realmente a crecer en santidad, mis hermanas, es fundamental. Entonces, escudriñar la palabra, meditar en ella, será indispensable para que podamos recordar que nosotras somos responsables delante de Dios. También esto nos va a ayudar a llegar a ese punto de ver que nosotras somos responsables. Y esto me lleva al segundo principio,
el cual le pido a mi hermana Dianita que me pueda ayudar. Quisiera, mi hermana, que nos cuentes de qué se trata este principio número 2. Bueno, entonces, como no recuerdo, las palabras proceden del corazón, ¿cierto? Del mal pensamiento y de las malas motivaciones. Ahora este principio número 2 nos dice que la esposa es responsable ante Dios por cada palabra que dice. Y aquí sí tenemos que tener temor y temblor ante este principio y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos capacite para tener la gracia de pronunciar palabras correctas, porque daremos cuentas y somos responsables de cada palabra que pronunciemos. Quisiera entonces que miráramos en la base bíblica que nos habla o nos exhorta, digamos, a guardarnos, porque sabemos que estamos delante del Dios Santo, que todo lo ve y todo lo oye. Está en Mateo 12, versículo 36 y 37, que leo para ustedes. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un texto bastante fuerte que nos debe llevar de verdad a temer. Es un texto precioso porque finalmente nos está recordando que al Señor le importan nuestras palabras. Todo lo que decimos, todo lo que pronunciamos, Él lo tiene en cuenta. Y eso es muy bueno, pero también es muy malo, viéndolo desde qué punto o en qué lado nos encontramos, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos que el Señor está atento a nuestras palabras, pero que debemos dar cuentas. Nuestras palabras son importantes para Él y Él nos pedirá cuentas por cada palabra que pronunciemos, por cada palabra que salga de nuestra boca. Entonces esto nos debe llevar a pensar, a meditar, a preguntarnos a nosotras mismas si nosotras estamos teniendo en cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos de pronunciar palabras. Como decía Carito en la introducción, todo el tiempo estamos hablando, nos encanta hablar. Yo creería que no deberíamos hablar tanto. Yo creería que deberíamos entender que nuestras palabras no son tan importantes para que las estuviéramos mencionando. Entonces, sabemos que nosotras, especialmente las mujeres, hablamos mucho, ¿cierto? Proferimos y lanzamos palabras sin control muchas veces, palabras ociosas, palabras vanas, y nos olvidamos que Dios está escuchando, que es un Dios omnisciente, como les decía, que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿cierto? Porque inclusive dice el salmista, aún no está la palabra en nuestra lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes todas. Qué tremendo. Entonces, a cuidar nuestras palabras, y debemos entender también que es crucial que estas palabras ociosas, pues, entendamos nosotras que en ocasiones nos pareciera que pasan desapercibidas, ¿cierto? Es necesario que nosotras comprendamos que toda palabra es importante, que no pasan desapercibidas como nosotros lo pensamos, son más bien palabras que se vuelven vanas, como les mencionaba, son palabras sin fruto, palabras inútiles, palabras necias, que debemos cuidar que no salgan de nuestra boca. Y como esposas y en general como hijas de Dios, pues debemos ser cuidadosas con cada palabra que decimos, debemos estar conscientes y en constante alerta a todo lo que pronunciamos, porque definitivamente daremos cuentas al Señor. Yo he empezado a practicar algo muy importante que me ha parecido muy efectivo, y es hacer pausas sagradas en mi vida, como momentos de gracia, instantes de gracia en los que debo respirar, en los que debo tener un silencio santo para poder pensar con sabiduría, con una conciencia plena de qué es lo que voy a decir, ¿cierto? Para que esto debe ser un ejercicio continuo, no quiere decir que ya, como decía Carito al principio, nos volvimos expertas en la materia, no, debe ser un ejercicio continuo de recordarle todo el tiempo a nuestra alma que necesita callarse para pensar sabiamente y ordenar sus ideas y hablar palabras con gracia. Ahora, es cierto que muchas palabras son dichas con el ánimo de hablar lo correcto, de decir palabras de verdad a nuestro esposo, ¿cierto? Nosotras deseamos muchas veces tener una sinceridad y una transparencia con ellos y pensamos que nuestras palabras pues pueden ser muy oportunas, pero a veces son como franquezas descaradas, lo veo yo, ¿cierto? Debemos entonces preguntarnos si en realidad estamos mostrando la verdad de la manera correcta.
Si esas palabras que nosotros decimos es que yo le debo decir la verdad, pues yo soy la persona que más lo conoce y más cerca está de él, que lo quiero santificar, porque a veces nos cobijamos, digamos, en esta verdad. Y sí, deseamos santificar también a nuestro esposo, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Estamos mostrando realmente la gracia en nuestras palabras, estamos siendo bondadosas, clementes a la hora de proferir palabras. Es importante que analicemos entonces esto, porque de toda palabra daremos cuenta a Dios. Y este es entonces el segundo principio que nos presenta el libro de Marta Fish. Gracias, mi hermana. Así es, todo esto que estás mencionando realmente es supremamente valioso y pensaba en la relevancia que tiene la forma en la que decimos la verdad a nuestro esposo. Como tú decías al final, ¿cierto? Muchas veces tenemos esa intención de ser sinceras, de ser honestas, pero entonces, ¿de qué manera estamos diciendo la verdad? Y esto nos abre el principio número 3, que es la esposa debe hablar la verdad de su esposo, pero en amor. Así la debemos hablar, pero con una condición, en amor. Entonces, recordar que Efesios capítulo 4, versículo 15, nos lleva a una gran verdad. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Bueno, yo soy consciente que hablar la verdad en ocasiones es algo difícil por muchos motivos, porque muchas veces no queremos herir a la otra persona, porque no queremos quedar mal incluso, porque no queremos confrontar, queremos evitar las discusiones, el mal momento o bueno, una dificultad o un problema. Y puede llegar a ser tan complejo decir la verdad que podríamos incluso preferir ser engañosas, evitar el asunto, evadir, huir de ese momento. Sin embargo, esto es algo de lo que no vamos a escapar. No vamos a escapar de tener que decir la verdad en algún momento. Pues es bien cierto que hay ocasiones en las que es crucial, es vital decir a nuestro esposo verdades que seguro pueden llegar a ser desagradables, incómodas, perturbadoras. Sin embargo, va a ser necesario decir la verdad. Ahora bien, para preparar la verdad y servirla en la mesa, yo lo pensaba como cuando uno va a servir un plato en la mesa, pues es necesario utilizar 3 ingredientes con los que debemos sazonar nuestras palabras. ¿Qué ingredientes? Paciencia, bondad, cariño. Esto es como agregar sal a tu comida para que quede rica, para que resalten sus sabores. Entonces, para que nuestras palabras sean como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, donde se nos manda que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos responder o cómo debemos responder a cada uno. Esa porción de la palabra es muy importante. Esto nos habla de una mujer que, en este caso, una mujer que tiene bajo control sus palabras. Y es que si bien es cierto que es fundamental decir la verdad, es muy importante, pues es igualmente verdadero que debemos saberla decir de una manera bíblica, reemplazando el enojo, la gritería, las malas palabras, los gestos desagradables, bueno, por palabras cargadas de misericordia, de amor, de paciencia, de bondad. Y sé que esto representa un gran reto para nosotras, realmente es un desafío. Sin embargo, es algo que está alineado perfectamente con nuestro deseo de vivir para Cristo. Ahora hemos sido redimidos y nosotras anhelamos vivir para el Señor, anhelamos realmente tener una vida santa delante de Él. Y esto va a hermosear más nuestra carrera, así que necesitamos avanzar y poner en práctica cada uno de estos principios. De esos 3 principios que ya hemos visto, ¿cuáles hemos visto? Bueno, las malas palabras de una esposa empiezan con malos pensamientos, con malas motivaciones, que la esposa es responsable ante Dios por cada palabra que dice, como lo mencionaba nuestra hermana Diana, y el que acabamos de ver es que la esposa debe hablar la verdad al esposo, pero en amor. Ahora, ¿qué hay del lenguaje indebido? Bueno, el principio número 4 nos dice que la esposa tiene que dejar el lenguaje indebido. El apóstol Pablo pone de manifiesto en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 8, un mandamiento clave para toda esposa
que quiere respetar, que quiere amar a su esposo como el Señor lo pide, y es que dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar nosotras? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, que el Señor nos ayude. Aquí tenemos una gran responsabilidad de dejar las palabras o el lenguaje indebido. Muchas veces cuando pensamos en la ira, por ejemplo, casi que solo podemos pensar en gritos, en groserías, en una furia desenfrenada, pero en realidad también se manifiesta en una voz cortante, en miradas frías y penetrantes, en palabras necias y desamoradas, en sarcasmos hirientes, incluso en silencios profundos, indiferencia. Podrías estallar en ira, por ejemplo, porque tu dejó sus pertenencias en un lugar diferente al que debería. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba sobre todo mucho al principio del matrimonio. Esto me sucedía. Podrías dejarte llevar por la ira porque tal vez tu esposo olvidó pagar alguna cuenta, no sé, se le olvidó pagar algo que era muy importante, un seguro, el seguro del carro, bueno, tantas cosas. Y en esos momentos valdría la pena preguntarse, en realidad, ¿este asunto es pecaminoso? ¿Vale la pena herir a mi esposo por un asunto tan trivial? Lo que nos enseñaba ahorita la hermana Diane me parece muy valioso, y es como escoger esos momentos de silencio para pensar qué voy a decir, para no hacerlo simplemente con el impulso de que ni siquiera pienso lo que voy a decir, sino que me sale la palabra y no importa lo que suceda de ahí en adelante, no. Y pensar qué pasaría si utilizo palabras diferentes, qué pasaría si reacciono bien, cuál va a ser el resultado, para resultados. Eso me ha ayudado mucho a mí, fue una estrategia que el Señor me permitió tener cuando tuve tiempos de tanta iracundez, y de dar respuestas a mi esposo como sin pensar. Yo le decía, es que yo soy así, es que yo respondo y yo no pienso. Pero empecé a hacer un ejercicio por la gracia del Señor, y era pensar, o sea, antes de responderle, pensar como los dos resultados. ¿Qué pasa si respondo bien? ¿Qué pasa si respondo mal? Imaginarme qué podría pasar y pensar, ¿vale la pena? Pues en realidad vale la pena formar un conflicto y una tormenta con algo que puede resolverse sencillamente. Yo podría incluso pasar esta ofensa por alto. Podrías tal vez decir algo como, amor, necesitamos buscar estrategias para que no olvides pagar las cuentas. Esta podría ser una respuesta en vez de estallar en ira. Y eso podría sonar tan suave que de hecho parece un poco chocante incluso, porque he escuchado que hay mujeres que se sienten ridículas o incluso hipócritas por actuar así. Es más, yo en algún momento pensé de esta manera. Yo decía, ¿yo cómo voy a responder algo que yo no estoy sintiendo, que yo no estoy pensando? ¿Yo cómo voy a responder suave cuando quiero estallar? Yo no quiero ser hipócrita, pensaba yo. Tal vez uno puede sentir que no está siendo honesto, queriendo decir tantas cosas y tenerse que conformar con decir palabras suaves. Pero hermanas, esto no es hipocresía, realmente es escoger reemplazar la ira por la calma, por la paciencia. Es actuar realmente conforme Dios quiere que actuemos, empezando a tener dominio sobre nuestras palabras. Como decíamos al principio, el corazón no es un área de nuestro que no tiene control, realmente podemos aprender con la gracia del Señor, la ayuda de su Espíritu, podemos ejercitarnos en el control. Por otro lado, hablando de la malicia, podemos decir, por ejemplo, que esta se refiere a cosas malas, a desear cosas malas a otras personas, pero cuando actuamos de esta manera estamos olvidando que el verdadero amor es sufrido, que el verdadero amor es benigno. Y ni que hablar de la difamación, cuyo principal objetivo es hacer quedar mal a otra persona. ¿Alguna vez has hecho un mal comentario delante de otras personas acerca de tu esposo, o contaste algo en lo cual él no obró bien con el objetivo de que quedara mal? ¿Cómo te sentiste por haberlo hecho? Puede ser que lo que dijiste en realidad haya ocurrido, pero esta no debe ser nuestra actitud hacia ellos. Tampoco se trata de usar la hipocresía para ser lisonjeras o mentirosas solo para que nuestro esposo quede bien, tapando incluso pecados suyos, llegando a ser cómplices de ellos. No se trata de esto, se trata más bien de usar de la prudencia, de la misericordia y considerarnos a nosotras mismas.
considerar que nosotras mismas podríamos algún día actuar de esa misma manera o tal vez peor. Es importante considerarnos también. Y quiero enfatizar también en que como mujeres muchas veces escudamos nuestro mal proceder en los cambios hormonales que sufre nuestro cuerpo y aprovechamos para usar palabras airadas, abusivas y hasta malignas. En esos días que sin lugar a duda suelen ser más difíciles, pues debemos recordar que con Dios todo es posible, aunque nos sintamos más abrumadas. Debemos rogar al Señor de manera más intencional para que en esos tiempos nos ayude a ser más pacientes, más amorosas y tener en mente que por más malestar que tengamos o indisposición o disposición a estar airadas, nada va a excusar nuestro pecado. Nada excusa nuestro pecado en realidad. Es decir, que nos debemos empeñar en hablar con bondad, hablar sabiamente. En Proverbios 31:26, hablando de esa mujer virtuosa, dice que ella abre su boca con sabiduría y que la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, debemos apuntar a ser cada vez más como esta mujer virtuosa. Y este es un precioso consejo, definitivamente es una perla porque cuando abrimos con sabiduría nuestros labios somos de bendición, cosechamos armonía, un ambiente de amor, esto es sano para el crecimiento de los hijos, es edificante para el matrimonio. Le voy a decir algo muy duro, hermanas, pero de verdad que lo tengamos en mente y que el Señor nos ayude a todas, o sea, que podamos siempre meditar en algo y es podemos empeñarnos en salirnos con la nuestra, en denigrar con nuestras palabras, y confiadas incluso en que de esta manera hacemos pagar a nuestro esposo con creces lo que él es o la forma en la que actúa o su falta de liderazgo, bueno, lo que quisiéramos lograr, ¿cierto? Pero al final de todo esto, solo vamos a contemplar las ruinas de lo que hemos destruido, o sea, las ruinas que nosotras mismas hemos provocado. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanas? Que si no ponemos cuidado de este tema, fácilmente vamos a destruir. Fácilmente destruimos nuestro hogar, fácilmente destruimos a nuestros hijos, herimos a nuestros esposos. Realmente es un tema al que debemos prestar una atención especial. Nadie que siembre hijos va a recoger un fruto diferente. Si sembramos con malas palabras, vamos a cosechar destrucción. Y quiero pensar ahora en lo opuesto a la destrucción, que es la construcción, porque sin duda, si ponemos en práctica el principio que sigue a continuación, pues seremos de aquellas mujeres que edifican. Y me refiero al principio número 5, que nos dice que la esposa debe dar el beneficio de la duda a su esposo al juzgar sus motivos. Bueno, yo no sé si ustedes en algún momento lo han hecho, de juzgar los motivos de su esposo y decir algo como, yo sé que lo hiciste con esa intención, estoy segura que tú querías que yo me sintiera de tal manera. No sé si les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado realmente de manera personal. A mí este principio me ha ayudado mucho, por la gracia del Señor. He podido ir trabajando en él y he tenido resultados gratificantes cuando lo he puesto en práctica. Y es que a qué hombre, o mejor dicho, a qué persona le disgusta que le den el beneficio de la duda cuando de sus motivaciones se trata. ¿Quién de nosotras quisiera que le digan, yo estoy segura que hiciste tal cosa porque tenías esa intención? Bueno, qué rico que nos den el beneficio de la duda y por qué no dar el beneficio de la duda a nuestro esposo, que es la persona más cercana que tenemos en esta tierra. Y es de resaltar que en situaciones muy sencillas de la vida nos esforzamos en hallar la culpa de nuestros esposos, en culpabilizarlos, en juzgar el motivo que los llevó a actuar de tal o de cual manera, pero somos nosotras realmente quienes debemos juzgar los corazones. O sea, esa es la labor nuestra. Deberíamos preguntarnos eso. ¿Es esa nuestra labor? ¿O de quién es esa labor? Bueno, Dianita, yo quisiera que nos ayudaras con un texto bíblico que pueda dar respuesta a esta pregunta de si en realidad esa es la labor nuestra. Sí, bueno, Marcos 4, versículo 5, se nos dice, así que no busquéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
El Señor es el que debe juzgar, no nosotros lo hacemos de manera incorrecta. Así es, mi hermana, es cierto, lo hacemos de manera incorrecta y creo que con mucha frecuencia. Creo que es muy frecuente que nos hallemos juzgando los motivos por los cuales nuestro esposo actúa de una u de otra manera. Entonces, bueno, este pasaje realmente es confrontante. Creo que muchas veces incluso, o sea, cuando hacemos esto, estamos como usurpando el lugar de Dios, algo que está en su sola potestad, y es que Él es quien juzga las motivaciones y las intenciones del corazón. Y bueno, tal vez con frecuencia y por el hecho de tratarse de nuestro esposo, una persona que conocemos mucho, pues nos creemos con derecho a juzgar incluso sus intenciones, sus pensamientos. No obstante, debemos tener presente que no importa cuánto conozcamos a esa persona, no importa cuán cercana sea esa persona como nuestro esposo, en últimas, quien puede juzgar sus motivos es solo Dios, como nos decía este pasaje y como lo reiteraba nuestra hermana Diana. Realmente solo esto le corresponde al Señor. Y esto no es más que presunción. Muchas personas en su orgullo se atribuyen, perdón, la habilidad de discernir los asuntos, pero en realidad solo se trata de un juicio a las motivaciones de los demás. No tenemos la habilidad de saber El don de si sospecha. una persona actúa de cierta manera o porque una persona, bueno, no sé, decir, sí, es que estabas pensando esto lo hiciste con esta intención. Realmente es algo muy, bueno, está muy mal, ¿cierto? Y cuántas veces como esposas somos presuntuosas, juzgamos a nuestro esposo basadas en lo que creemos que él está pensando. A mí esta parte del libro me pareció supremamente tremenda. O sea, ¿cuántas veces de verdad estamos juzgando a nuestro esposo basadas en lo que creemos que él está pensando? ¿Qué te parece eso, mi hermana? El pastor diría el don de sospecha Sí, de muchas de nosotras. No, definitivamente. así, Nosotras no debemos juzgar el corazón ni los pensamientos de nuestro esposo ni de nadie. así es, ni de nadie. Bueno, y eso es una buena aclaración que haces, mi hermana, porque esta enseñanza, pues si bien tiene como los principios directamente hacia la esposa, pues es cierto que es una enseñanza que es importante para todas las personas, para nosotras como hijas de Dios. También está nuestro hermano que nos acompaña, que él también nos enseña y bueno, o sea, para todos aplican estos principios, son importantes. Entonces, no juzgar las intenciones, no juzgar las motivaciones. Esta incluso llega a ser una actitud muy desafiante y hasta irracional, creer que sabemos qué está pensando la otra persona. Bueno, ¿y con qué frecuencia piensas que lo que es de tu esposo lo hace a propósito con el fin de, por ejemplo, de hacerte quedar mal o por indisponer o como una forma de vengarse de ti? Muchas veces pensamos de esta manera, ¿cierto? Nuestra autora nos invita a confiar en nuestro esposo en vez de juzgar su motivo y nos hace un llamado a ver las acciones del esposo de la mejor manera posible, dando el beneficio de la duda, pues el Señor vendrá y juzgará justamente incluso las motivaciones. Bueno, y sigamos avanzando porque además de no juzgar, también debemos ser intencionales para no pecar con la imprudencia de nuestras palabras. Hemos de escoger la prudencia al momento de abrir nuestros labios y esto nos induce al principio número 6, que es más probable que una esposa peque si sus palabras son imprudentes. Es decir, tenemos, mejor dicho, asegurada, no sé, una dificultad, una discusión, un mal momento si utilizamos de palabras imprudentes. ¿A qué podrías comparar tus palabras? ¿A la medicina? ¿A golpes de espada? Bueno, la palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Que nuestras palabras sean como medicina, creo que ese debe ser el objetivo. Y cuando hablamos con imprudencia, lo que estamos haciendo de manera consciente o inconsciente es no considerar las consecuencias de las palabras y de las acciones. No estamos pensando, estamos simplemente siendo impulsivas, estamos actuando sin control, estamos llevando a la acción esos pensamientos que no han sido escogidos, esas motivaciones que no son puras, las emociones pecaminosas. Y eso es trágico porque la palabra lanzada no regresa. Nada podemos hacer. Una vez hemos dicho, no podemos dar vuelta atrás.
Así que las palabras influentes, una vez salen de nuestra boca, infligen dolor, hieren como armas letales. En el material dice que cuando una persona quiere controlar, tiene la tendencia a comunicarse negativamente, siendo llamadas, perdón, a comunicarse negativamente. ¿Y cómo lo hace? Con amenazas, con reacciones crueles, con reacciones ofensivas, pero nosotras somos llamadas a ser como Cristo. La reacción de la esposa piadosa debe ser como la de su maestro, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es pertinente entonces en este punto evaluar si estamos encomendando las situaciones a nuestro Dios, sabiendo que Él es el único que juzga justamente. Bueno, Él debe ser nuestro mayor ejemplo para responder con sabiduría y con prudencia. Y en medio de los agravios que suframos, pues miremos a Cristo, imitemos su conducta, sus excelsas virtudes. Y sé que parece, bueno, no sé, podría resultar incluso como una broma, cuando estamos atravesando una difícil situación, pensar en responder de manera prudente, creo que, o me pasó a mí cuando estaba pues como en tanto pecado, imaginarme haciendo eso me parecía hasta gracioso. Yo decía, no, pues, o sea, no tiene sentido, lo veía como ridículo realmente. Pero si fijamos nuestros ojos en Cristo y hacemos lo que Él haría, los resultados van a ser drásticamente diferentes en contraste con lo que vamos a obtener cuando actuamos conforme a nuestros propios deseos. ¿Y será que esas palabras influentes ayudarán a que seamos más escuchadas? Definitivamente yo creería que sí. Dianita, cuéntanos, ¿qué podemos hacer como esposas para que sea más probable que nosotras seamos escuchadas por nuestro esposo? Bueno, esta pregunta tiene respuesta un poco más amplia que vemos en este principio número 7, porque resulta que el principio número 7 nos habla de que es más probable que una esposa sea escuchada si usa un lenguaje paciente y dulce, ¿cierto? Si su lenguaje para dirigirse a su esposo es con gracia, con dulzura, con ternura, con cariño, pues es más probable que ella sea escuchada. Y es que muchas de nosotras tenemos la idea equivocada de que nuestros esposos no atenderán a nuestros pedidos si no lo hacemos a regañadientes, si no estamos enojadas, si no decimos determinadas palabras, pero es todo lo contrario, mis hermanos. Nosotras debemos pensar en que efectivamente nuestros esposos están interesados en escucharnos y en considerar nuestras palabras cuando les hablamos de forma correcta, cuando usamos palabras puras, palabras limpias, palabras serenas, tranquilas, ¿cierto? Eso es una buena noticia para nosotras que pensamos que no vamos a ser escuchadas, ¿cierto? Más bien podemos estar tranquilas de que presentamos nuestras peticiones o nuestras sugerencias, nuestros deseos a nuestro esposo de una forma correcta, de una forma dulce, paciente, amable, y entonces ellos nos atenderán, ¿cierto? Esto es bueno. Con toda seguridad ellos van a querer escucharnos cuando lleguemos a ellos de una forma asertiva, en lugar de estar haciendo lo contrario y lo opuesto a eso que finalmente pues genera más bien un rechazo, ¿cierto? Una resistencia de nuestros esposos a querernos escuchar. Yo creo que muchas de nosotras lo hemos podido experimentar y me encanta lo que decía ahorita Carito y es de observar el resultado, o sea, cómo sale cuando lo hago de forma incorrecta, airada, con palabras de desaprobación, palabras negativas, y cómo resulta cuando hago todo lo contrario. Definitivamente nos vamos a dar cuenta que el resultado es asombroso y eso nos va a motivar muchísimo para quererlo hacer correctamente. Y sabemos nosotras también que algo importante en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje correcto, es que el nombre del Señor sea exaltado, ¿cierto? Que la gloria del Señor sea exhibida a través de un lenguaje sincero, pero a la vez amoroso, ¿cierto? Cariñoso, tierno, que es como probablemente nuestros esposos desean escuchar. Y hago esta aclaración, mis hermanas, porque pues no se trata acá simplemente de fingir una bondad, ¿no? La idea es que nosotras seamos sinceras, ¿cierto? Que podamos ser transparentes. Ahora Carito hablaba acerca de la hipocresía y no lo podemos ver como hipocresía, lo podemos ver como obediencia,
¿cierto? Como ese deseo genuino de querer agradar a Dios y a nuestros esposos, aun cuando nuestro corazón esté lleno de perversidad y quiera en su rebelión hacerlo diferente, pero el Señor nos está ordenando a que como mujeres pues tengamos este trato bondadoso con nuestros esposos eh, y que lo podamos hacer, perdón, de manera muy serena y muy tranquila. No se trata entonces de que nos sintamos mal porque mientras tenemos nuestro corazón lleno de enojo y ardiendo de ira, pues entonces nosotras queramos fingir una idea que no es. La idea es que apaciguemos y aquietemos esta emoción de la ira para que en ese tiempo de gracia podamos nosotras pensar correctamente lo que debemos decir. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Por otra parte, cabe entonces resaltar que toda esta dulzura que nosotras podemos manifestar no debe ser usada como una herramienta para doblegar la voluntad de nuestros esposos, ¿cierto? No debemos usar esto como una forma de manipulación caprichosa en la que pues nuestros pedidos y nuestras peticiones sean otorgadas de manera rápida y fácil, ¿cierto? No queremos manipular a nuestros esposos, esa no es la idea. Más bien esa dulzura debe ser algo que caracterice nuestra comunicación cotidiana. Ahora decía Carito que muchas personas hablan dulcemente porque están en público, se dirigen a su esposo de una forma muy amorosa porque son escuchados, pero ese no debe ser nuestra actitud, no debe ser nuestro comportamiento, más bien debe ser nuestra característica cotidiana. ¿Cierto? Esto es lo que debemos hacer en el día a día con nuestros esposos, aun cuando nadie nos ve cómo estamos tratando a nuestro esposo, ¿cierto? Así Y a las es. demás personas, porque eso debe ser pues un patrón que nos identifique, que la palabra con gracia esté en nosotros. Ahora, les decía entonces que Dios va a ser glorificado a través de este lenguaje piadoso, sin importar lo que obtenemos o lo que deseamos obtener o no, ¿cierto? Sin importar si me llegó aquello que tanto deseaba o no, la idea es que glorifiquemos el nombre del Señor a través de nuestras palabras. Amén, sí, totalmente cierto, Dianita, de verdad que gracias. En efecto, la paciencia y la dulzura pues se suman a esas características de cómo una esposa piadosa debe comunicarse con su esposo. Y bueno, tenemos también más ingredientes que se suman y es que el principio número 8 nos dice que la esposa excelente es sabia y amable cuando conversa con su esposo. Vamos al libro de Proverbios, el mismo versículo que yo mencioné ahora, capítulo 31, versículo 26, que habla de la mujer virtuosa, donde dice que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, al leer este pasaje se pone en evidencia que tenemos una gran necesidad y es buscar la sabiduría urgentemente, perseguirla, para que haya gracia en nuestro hablar. Y esto de buscar la sabiduría, pues suena un tanto complejo, pero en realidad el Señor la da a aquellos que se hallan en falta de este preciado don y la piden, pero la piden a quién, la pedimos al Señor, ¿cierto? Aquel que da abundantemente y sin reproche, nuestro Dios, Él nos la dará, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Así que acudamos al Señor para que Él nos dé sabiduría y nuestras palabras sean realmente sabias. Y a esto también se suma usar un tono de voz apacible. Este es un paso muy valioso y la lengua apacible es árbol de vida, como está en el libro de Proverbios. Esta es una bella verdad. ¿Y quién de nosotras quisiera ser tratada con aspereza, con desdén, cierto? ¿Y cuáles de nosotras quisiéramos ser tratadas con sabiduría, con palabras sabias, con palabras amables? Bueno, creo que preferimos ser tratadas de esta manera, ¿cierto? Con sabiduría, con gentileza. Así que, ¿por qué no ponerte en su lugar y tratar a tu esposo como quisiera ser tratada por él? A veces no nos consideramos a nosotras mismas y pensamos que si somos rudas, pues fuertes en nuestro hablar, ásperas, nuestras palabras van a tener mayor peso. Creo que esto lo mencionó ahora la hermana Diana y muchas veces tenemos esta concepción errada. En realidad no es así. No vamos a tener mayores resultados si actuamos de esta manera. La autora da un ejemplo que es muy interesante y es que supongamos que nuestro esposo pues quiere hacer una compra y consideramos que esta compra es tonta. Bueno, ¿qué hacer en este caso? Realmente nos debemos detener. ¿Detener para qué? Para pensar, para escoger las palabras que vamos a decir. Luego decirlo con un tono apacible.
hacerlo con mansedumbre, con paciencia, con una bondad que sean genuinas, que realmente nacen de un corazón que quiere agradar a Dios. Entonces podríamos decir algo como amor, creo que sería más sabio si ahorramos para comprar esto que tú deseas comprar y es más sabio esto que tomar el préstamo con el banco. Por ejemplo, podría ser una respuesta. Este es un ejemplo de cómo una esposa piadosa se dirige a su esposo con respeto, con sabiduría, pero esto se hace cuando pensamos lo que vamos a decir, no cuando, como veíamos en un punto anterior, cuando lo hacemos de manera, utilizamos palabras imprudentes, lo hacemos sin pensar, no estamos considerando las consecuencias, los resultados. Así que si rogamos a Dios por esta sabiduría que viene de lo alto, seremos cada día más semejantes a Él y amaremos cada vez más actuar como Él actuaría, con sabiduría, impartiendo amabilidad con nuestras palabras. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaremos en perfeccionar nuestra forma de comunicarnos? Aquí va el super. Principio número 5. La esposa debe purificar su lenguaje hasta que sea más y más perfecto. Bueno, quisiera decir que con un par de ensayos va a ser suficiente, ¿cierto? Ensayamos y ya estamos, mejor dicho, o sea, súper expertas en comunicación. Pero esa es una tarea, ardua, hermanas, toma tiempo, va a requerir una vida de devoción al Señor, además va a requerir concentración, intención, voluntad, compromiso. Es un proceso en el que estaremos de por vida. No podría decirles que en un mes o en 2 meses o en tantos días, no. Esto realmente es un proceso porque está involucrado en nuestro proceso de santificación. También nuestra forma de comunicarse tiene que ser purificada, tiene que ser santificada. De este proceso saldrá un bien que debería ser muy codiciado por nosotras. Ojalá lo codiciemos mucho y es tener una lengua piadosa. ¿Qué es una lengua piadosa? Bueno, es un bien escaso, raro y muy preciado. En realidad podríamos compararla con la plata. Pues bien, la lengua piadosa ha sufrido un proceso constante para llegar a ese punto. Ha sido purificada como el refinador purifica la plata repetidamente hasta ser preciosa. Y eso es precisamente lo que debe hacer la esposa con su lenguaje, para que vaya siendo cada vez más hermoso y una fiel evidencia de la obra de Cristo en ella. En el libro se nos da algo así como un reto para empezar y es que consideremos lo que vamos a decir, practiquemos las palabras en voz alta, a solas, concentrémonos en utilizar un tono de voz apacible. Y si no tenemos tiempo de hacer este ensayo, sino que en un momento se nos presenta una situación difícil, pues no respondamos sin pensar, pensemos antes de responder. Esto es fundamental. Eso será un gran entrenamiento, aunque al principio puedas sentirte extraña. Podrías incluir a tu esposo en este reto y pedirle que te ayude a ver tus fallas en tu tono de voz, que te ayude a descubrir estas palabras que son ofensivas, la forma de decirlas. Y bueno, pues pedirle que lo haga con amor, que te ayude y obviamente la oración. Rogamos al Señor para que día a día, roguemos a Él que día a día nos ejercitemos en la santidad, en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro, de modo que aún nuestra forma de comunicarnos evidencia que nuestra vida le pertenece solo a Él. Y hasta aquí la enseñanza de hoy, mis hermanas. Gracias por acompañarnos una vez más y las esperamos el próximo martes con el favor de Dios para seguir avanzando con nuestro estudio. Les envío un fuerte abrazo a todas y que el Señor les bendiga. Estoy pausando. A mí no me puede subir aquí. Excelente. Bueno, mis hermanas, por temas de grabación no podíamos hablar, pero bueno, mis hermanas, están abiertos los micrófonos, sé que está tarde, así de pronto alguna hermana quiera hacer algún comentario, una pregunta, quiera compartir algo que fue importante durante la enseñanza o algo que haya vivido. Están abiertos los micrófonos, mis hermanas, pueden aportar si así lo desean. Cindy, tema muy para mí, tranquila, para todas.
realmente, para todas. La hermana Cindy dice que un tema muy para mí, o sea, para ella. Yo le digo, no, para todas. Este tema es para todas. Así es. Eso es un poco- Dianita, yo te escucho mal. Espero que haya quedado bien la grabación. Ay, no, no sé qué pasa con este. O sea, en momentos llega súper bien la voz y ya después se escucha muy, muy suave. Yo creo que Mis hermanas, yo me despido. Muchas gracias por la enseñanza. Mi Ujú. esposo sabía seguro de que iban a hablar porque me dijo, yo le cuido a la niña para que se pueda conectar. Entonces, muy conveniente. ya me voy, muy conveniente. Ana, qué bueno. Entonces ya me voy a ir a recibírsela para poderla acostar. Claro que sí. Que te Bueno, bendiga. hasta luego, bendiciones, que les vaya bien. Amén. Chao. Hasta luego. Ujú. Los Bueno. cafés son los principales beneficiarios de todo esto, ¿cierto? Ellos se benefician grandemente. Así es, sí, bueno, mis hermanas, si no hay ningún comentario ni nada, entonces vamos a pasar al tiempo de las oraciones para que el Señor nos ayude con este tema tan importante para nuestras vidas. Entonces, acompáñenme, mis hermanas, vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por dejarnos ver nuestros pecados. Gracias por tu Santo Espíritu que nos convence cada día de ellos y nos ilumina el entendimiento por tu palabra. Hoy muchos de nuestros pecados han salido a la luz y rogamos que nos perdones, que nos des el valor y la capacidad para mortificarlos uno a uno. Ayúdanos a tener en mente estos 9 principios que hemos aprendido para ser efectivas, no solo en la comunicación con nuestros esposos, sino también con las demás personas, con nuestros hermanos en la fe, con los hijos, con nuestros padres, hermanos, tíos, primos, amigos, vecinos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, oh Padre, a ser cuidadosas con nuestros pensamientos, con nuestras motivaciones, que podamos estar alertas para descubrir en ellos todas aquellas actitudes pecaminosas que luego se materializan si no las ponemos delante de ti. Recuérdanos en todo momento que de toda palabra daremos cuenta en el día del juicio, que somos responsables delante de ti de cada palabra que sale de nuestra boca. Pues justo hoy es nuestra oración que cada esposa pueda hablar la verdad a su esposo, pero de manera amorosa, con paciencia, con cariño y con bondad. Señor, que podamos escoger siempre la justicia, dejando a un lado el lenguaje indebido, las palabras hirientes, los silencios profundos, las miradas penetrantes, que podamos reemplazar las malas palabras con la verdad dicha en amor, Señor. Te pedimos también que seamos de aquellas que no juzgan nada antes de tiempo, entendiendo que solo tú puedes juzgar las motivaciones y las intenciones del corazón. Porque como decía el material, en el caso de la esposa, pues muchas veces ella juzga a su esposo basada en lo que ella cree que él está pensando. Padre, perdónanos, ayúdanos, Señor, para que podamos avanzar en la comunicación y podamos también ser santificadas en esta área. Pedimos que nos llenes de mansedumbre, de misericordia y de amor hacia ellos y hacia todas las demás personas. Padre de la gloria, y hoy suplicamos a ti para que nos des como mujeres el ser prudentes, que nuestras palabras sean como medicina a quienes nos escuchan y que así podamos llevar tu paz y tu sabiduría a otros, aún en nuestras conversaciones. Padre, muchas veces como mujeres nos preguntamos, ¿cómo puedo lograr que me escuchen con facilidad? Bueno, tal vez usamos palabras fuertes, tonos sarcásticos y otras armas que en realidad destruyen y no edifican, y esta no es la manera. Por tanto, te pedimos que nos ayudes para que nuestro lenguaje sea paciente y dulce, nuestras palabras suaves y tiernas, para que actuando a tu manera y no a la nuestra, podamos presentar nuestros desacuerdos para así llegar a acuerdos que te glorifiquen y estén encaminados con tu voluntad. Señor, hoy también pedimos para que nos hagas cada día más parecidas a Cristo, que abramos con sabiduría nuestra boca y que la ley de clemencia esté en nuestra lengua. Y finalmente rogamos para que seamos intencionales y pongamos empeño día a día en perfeccionar nuestro lenguaje, que consideremos lo que vamos a decir, que usemos un tono apacible, que nuestra lengua se vuelva como plata escogida
purificada y hermosa, Señor. Eso te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, de verdad, muchas gracias por haber estado acá. Dianita, gracias por tanta ayuda. De verdad, muchas gracias. Y mis hermanas, bueno, nos vemos. Dios mediante el martes por este mismo canal. Así es, bendiciones para todas. Gracias por Bendiciones, hermanas. Un abracito. Gracias. Chao. Muchas gracias, bendiciones. A ustedes. Bendiciones, hermana, muchas gracias. Mis hermanitas. Chao. Chao, Tania.